Meet Mario Maloof. He likes trouble, but seeks adventure. Por historia y por tradición, Uruguay es una de las selecciones fundadoras del fútbol mundial, y a pesar de toda su trayectoria, no se salva de los fracasos rotundos y vergonzosos. El proceso rumbo a Estados Unidos 94 fue un baldazo de agua fría que caló muy profundo, y en este video recordaremos aquellas épocas de oscuridad para la selección uruguaya en sus intentos de mantener su presencia en la fiesta más grande de todo el mundo. Comencemos. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Este tema está bastante interesante, muchos lo pidieron. Estamos viviendo las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Uruguay sacó 3 puntos importantes y qué mejor que esta historia para poder calentar la previa para los siguientes encuentros. Si no conocen todavía este canal, les recomiendo que se suscriban porque tenemos videos bastante interesantes para todos ustedes. También les dejo mis redes sociales en donde me pueden seguir. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, una videoteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Dejo con ustedes a un gran amigo de la casa, uno de los inventores, uno de los exponentes del fútbol champán, sin que lo conociéramos antes, me atrevo a decir. Sin más que decir, los dejo con mi hermano Fabricio, o mejor conocido como Fútbol Quetzal. Adelante. Para hablar de una de las crisis más infames en la historia del fútbol uruguayo, primero debemos recordar cómo estaba Uruguay antes de que todo el caos se desatara. La Copa América de 1989, celebrada en Brasil, era la oportunidad perfecta para seguir reafirmando el claro dominio uruguayo en América. Los uruguayos fueron emparejados en el grupo B, junto con las escuadras de Ecuador, Chile, Argentina y Bolivia. Tomando en cuenta la jerarquía de los rivales, los uruguayos debían prestar un poco más de atención a su histórico y clásico rival. Los demás equipos eran considerados como puntos seguros. De forma increíble e inverosímil para esos tiempos, Uruguay comenzó su camino al título perdiendo frente a Ecuador por 1-0 en los últimos minutos de juego. La desazón e incredulidad se apoderaron de los uruguayos y era el momento de replantear las ideas y de volver en sí para el segundo partido. 10 segundos, seleção do Equador está no ataque. Você vê a movimentação do jogador Fajado em cima do Zé, levantou a mão! Ele anulou o gol, estava impedido. Fim de jogo no Serra Dourada, vibração do Equador. Como era de esperarse, el resurgir de Uruguay se produjo frente a Bolivia. Un resultado formidable de 3-0 volvió a poner en carrera a la celeste para alcanzar la clasificación de la fase final. Todo Uruguay suspiró de alivio. Centró, no alcanzó Alzamendi, a ver quién al rebote. Postolazo así. ¡Gol! Ahí llegó Herrera, atención, Herrera, el toque, gol. Sosa, gol. Centro, el salto del Vasco, gol. Uruguay prácticamente amarró los boletos de la fase final de la Copa América al derrotar a los chilenos por 3-0. Los uruguayos se concentraron en buscar esquemas para debilitar a Argentina en el último cotejo. Cuidado el cabezazo de Ostolaza, Alzamendi, para Ostolaza, ¡gol! No volvió Antonio Alzamendi, va Rubén Sosa por derecha, llega González, está Antonio Alzamendi, ¡gol! Está Francescoli, recibe Francescoli, también estaba Alzamendi, Francescoli, ¡gol! En un partido peleado y bastante difícil, los uruguayos conocieron por segunda vez la derrota en la Copa al caer por 1-0. Sin embargo, el resultado no afectó demasiado, ya que Uruguay estaba más que clasificado a la fase final. Ahí está Diego, toque para Canicia, ahí está Canicia, ¡Canicia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! Uruguay se colocó como segundo del grupo con 4 puntos. En este punto se produjo la verdadera pelea por el título más codiciado de toda América. Las escuadras de Paraguay, Brasil y Argentina fueron los rivales a los que Uruguay debía vencer a toda costa para refrendar su poderío. En el legendario estadio Maracaná, los uruguayos no solo derrotaron con autoridad a Paraguay, sino que la anularon por completo. La garra charrúa fue mucho más que la garra guaraní y muchos ya pensaban en una posible repetición del maracanazo frente a Brasil. Can they finish it off here? Yes, it's a goal. Francescoli.
Uruguay in the lead. It's there, it's through. The second goal from Alzheimer. Here's Paz. It's three. Paz has finished them off in style. Antes de enfrentar al poderoso y legendario anfitrión, Uruguay se midió nuevamente frente a los argentinos. Esta vez, los uruguayos no se lo pensaron dos veces, se sacaron los malos recuerdos del partido anterior y derrotaron con mucha autoridad al albiceleste por 2-0. Dominó en la media luna, le quedó para adentro, lo cantó, Luis Arquero, ahora sí, ganó el área, se va a enfrentar al arquero, lo empujaron, escapó, tiró al arco. Una vez más, el Maracaná fue el escenario del duelo de titanes, Brasil y Uruguay. Brasil quería dejar de lado todos los malos recuerdos de aquel maracanazo que apagó por completo la fiesta, mientras que Uruguay quería dejar con pesadillas a la canariña, con una nueva derrota en la final jugada en su propia casa. Sin embargo, Brasil dominó completamente a Uruguay y no necesitó exigirse demasiado al solo sacar un 1-0 al final. Brasil outra vez pela direita. Saúde do Mazinho. Bebeto, linda devolução. Lá vem Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário. Brasil. De esta forma, se frustró el sueño de levantar una vez más la Copa América. Aquí las miras se colocaron en la eliminatoria mundialista a Italia 90. Uruguay no tenía contemplado que la tendría bastante difícil en aquel proceso. Las eliminatorias mundialistas a Italia 90 comenzaron para Uruguay en el mes de agosto de 1989, y a diferencia de las que conocemos en la actualidad, en Sudamérica se jugaba de a grupos. Uruguay fue emparejado junto con las escuadras de Perú y Bolivia. Mejor grupo imposible para clasificar sin un solo rasguño, pero la realidad fue bastante diferente a lo largo del proceso. Uruguay comenzó muy tranquilo y confiado al neutralizar y obliterar a una muy alicaída blanquirroja con un 2-0 final. La celeste había demostrado todo su poderío en el Nacional de Lima, y todo indicaba que sacaría puntos frente a su siguiente rival. En la altura de La Paz, Uruguay sufrió innumerables complicaciones y de manera sorpresiva terminó cayendo a manos bolivianas por 2-1. Las condiciones geográficas dejaron muy ahogada a la celeste y tenía que reaccionar rápido para evitar una insólita eliminación mundialista. That's a good ball, a very useful ball inside the area, number 2, and a quite magnificently worked goal. And Bolivia here, and there's a chance here. Oh, fine blocking tackle. That was well played, oh, and the ball given back. Oh, it's a disaster for Bolivia. And Uruguay have got that goal that they were looking for. The first shot was from Paz. De regreso a Montevideo, Uruguay volvió a mostrar todo su poderío y jerarquía al vengarse de Bolivia con un 2-0 final. Uruguay estaba acariciando la clasificación al Mundial y solo debía derrotar a Perú en el centenario para asegurar los boletos al Mundial. Uruguay no tuvo complicaciones en borrar de la cancha a los peruanos en todo momento, y la clasificación llegó con una victoria de 2-0. El centenario rugió y festejó tras la finalización del partido, y la celeste nuevamente se metió dentro de los 24 invitados a la fiesta grande del fútbol. Well, it's a wheel away of celebration, but also of considerable relief, and the goal coming 2 minutes into stoppage time. Going to be another chance here. It's 2. He's done it again, and he certainly wasn't damaged by the foul moments earlier.
Uruguay, quien era dirigido por el maestro Tavares, fue emparejado en el grupo E junto con las escuadras de España, Corea del Sur y Bélgica. El grupo en sí demandaba toda la seriedad del mundo, ya que la celeste estaba obligada a demostrar condiciones en aquel mundial. Uruguay arrancó con un gris empate frente a España, sin goles. El rendimiento de Uruguay comenzó a preocupar a muchos, ya que se avecinaba un rival demasiado complicado y exigente como lo es Bélgica. Los belgas neutralizaron por completo a Uruguay, con una dura derrota de 3-1 en la ciudad italiana de Verona. Uruguay necesitaba urgentemente vencer a Corea del Sur para no ser eliminados de forma temprana del Mundial. Uruguay estaba entre la vida y la muerte. El lateral de Wolf, el cruce al otro sector para que aparezca un volante, como es el número 4, Klister, a los 14 minutos. Hay un fútbol asociado. Ahí va de nuevo Versabel. Van der Elf, se la toca a Schifo, 25 metros. Observen ustedes en la toma desde atrás cómo la pelota toma un efecto, se va abriendo y va manejado por el jugador de gris. La aparición de Selemans, demasiado libre, un forado grandote en la defensa uruguaya. Selemans remata al final del primer tiempo, queda 3-0. Y se pierden goles los uruguayos, como Rubén Paz, por ejemplo, en una gran salida del excelente portero Predom, considerado como el mejor del mundo. El milagro sucedió en la agonía del partido cuando Uruguay se puso al frente por 1-0 frente a los surcoreanos. El festejo y la algarabía fue total, ya que la celeste se había salvado de una muerte segura. Sigue la última jugada y va todo Uruguay a buscar la victoria. Viene el centro. Como mejor tercero, Uruguay se clasificó a los octavos de final con 3 puntos e Italia, el flamante anfitrión, fue el gran desafío para seguir avanzando. El Olímpico de Roma fue testigo de la evidente eliminación uruguaya de ese mundial al caramanos italianas por 2-0. Las caras de tristeza y de desazón se vieron a kilómetros de distancia. Juega de revés, el túnel de Serena y la zurda inesperada de Schillaci a los 20 minutos. Sacó el portero Zenga y en 2 trazos George Courtney de Inglaterra. Y ahí Giannini lo busca Serena, que es un especialista en el juego de alto. Las miras se colocaron hacia la próxima Copa del Mundo, Estados Unidos 94. La última antesala de cara al proceso rumbo a Estados Unidos 94 fue la Copa América de 1993, celebrada en Ecuador. Debemos tomar en cuenta que, en esta edición de 1991, la celeste fue eliminada en fase de grupos, y a estas alturas no se podía tolerar otro fracaso más a nivel continental. Los uruguayos fueron emparejados con las escuadras de Estados Unidos, Venezuela y el anfitrión Ecuador. El grupo parecía estar servido en bandeja de oro para Uruguay, pero la realidad no tardó mucho en explotarle en la cara. El arranque de Uruguay en la Copa América de 1993 se produjo frente a los Estados Unidos en la ciudad de Ambato. Los uruguayos apenas pudieron sacar una victoria sufrida de 1-0 sobre los exóticos debutantes. Nadie contaba que las cosas se complicarían de sobremanera. Empatar en aquellos años con selecciones de nivel de Venezuela era inverosímil e inaudito. Los uruguayos se salvaron de una humillante derrota al sacar un deshonroso empate a 2 goles. Debía derrotar a Ecuador para colarse en la clasificación y dependía de lo que sucediera entre Venezuela y Estados Unidos. Looking for good support inside, that must be a great goal, yes! Superb equaliser. The lung's got to stand up to it, there's a shot, a brilliant save, but oh, it's in the net! Venezuela have taken the lead. And now they bury him again. Bonetti, look for the head of Ostolotza. It's there! Mientras que los venezolanos empataban a 3 goles con los norteamericanos, los uruguayos fueron derrotados por Ecuador 2-1. Gracias al heroico empate del otro encuentro, Uruguay pudo respirar y seguir con vida al meterse a la clasificación con 3 puntos. Guillermo Sanguinetti, cobra Sanguinetti, bola arriba, golpe de cabeza, gol, 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 la marca de Cecilio de los Santos, alcanza a pegarle en la pierna, Alex Aguinaga, remate, gol, 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 gol,
Las dudas estaban creciendo cada vez más, al igual que la preocupación. La falta de gol y de jerarquía estaba pasando factura a los uruguayos. El fin de Uruguay se produjo en la ciudad de Guayaquil al enfrentar a una selección de Colombia que quería seguir haciendo historia. Un empate de 1-1, tanto en los tiempos reglamentarios como en los tiempos extras, obligó a decidir las cosas desde los penales. La pelota va gol 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 gol. Que va a cobrar 42 minutos. Se cobró, dejó para Lionel. Lionel entregando para Perea, viene el tiro de Perea. Gol 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 gol. El tiro brilla. Va a ser el lanzamiento, viene el tiro, gol, 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 gol. Arranca el conjunto uruguayo, viene el tiro, gol, 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 gol. Se agacha, viene el cobro de Alexis Mendoza, gol, 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 gol. Viene el cobro de Bermoas, gol, 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 gol. Va a cobrar el Pío Valderrama. Arrancó el Pío Valderrama, viene el tiro, gol, 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 gol. Viene el lanzamiento, le amagó, pegó en el palo y lo botó el equipo uruguayo. Lo botó el equipo uruguayo. Atención, Colombia muy cerca. Arrancó, viene el tiro, gol, 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 gol. Una vez más, se consumó un nuevo fracaso en Copas Américas para Uruguay. Las cosas estaban empeorando y existía en esos años una fuerte preocupación por lo que iba a suceder en las eliminatorias mundialistas. El equipo tenía una clara tendencia a la baja en cuanto a nivel de juego y estrategia. El tiempo comenzó a correr para la selección uruguaya. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 comenzaron para Uruguay en el mes de julio de 1993. Uruguay arrastraba un torbellino de dudas y de muchos cuestionamientos. La selección no estaba en su 100% y nada aseguraba que las cosas podían cambiar para mejor. Uruguay fue emparejado en un grupo de bastante calibre y en donde aflojar era sinónimo de muerte segura. Las escuadras de Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela fueron los sinodales de turno de los uruguayos. Había llegado el momento de reconstruirse y de revivir tras tanto fracaso, pero sucedió todo lo contrario. El arranque de Uruguay en aquella eliminatoria fue bastante exiguo, al derrotar a domicilio a los venezolanos con un solo gol. Muchos no hallaban en dónde esconder la cabeza de la vergüenza, ya que era totalmente inadmisible sufrir de esa manera para ganarle a una selección de la talla de la Vinotinto. Palencia y los problemas para el excelente Herrera, batido el portero Gómez, 14 del segundo tiempo, el único gol del encuentro. Es el 1-0 con el que Uruguay bate a Venezuela. En el legendario centenario de Montevideo, los uruguayos fueron incapaces de validar su poderío frente a los ecuatorianos. Un desastroso empate a 0 goles puso contra las cuerdas a la celeste, que estaba coqueteando peligrosamente con la eliminación, y el equipo no encontró jamás la clave para reaccionar a tiempo. Quienes tan solo pudieron rematar desde lejos al marco de Espinoza. La altura inexpugnable de La Paz ahogó completamente a los uruguayos, con una contundente derrota de 3-1 a manos de una generación boliviana formidable y que buscaba dejar huella. Uruguay estaba en estado crítico y las opciones de clasificación se fueron reduciendo. Distancia adelantado el arquero, va a buscar el arco, puede encontrar, sigue llevar, retiró. A pesar de lo horrible que se estaba volviendo la eliminatoria para la celeste, la última fecha de la primera ronda fue bastante aceptable para lo que se esperaba. Uruguay apenas pudo sacarle un empate a Brasil, quien también estaba generando ciertas dudas. Intimidade. E Ricardo Rocha mostrou essa disposição logo aos 5 minutos, numa entrada dura em Francescoli. Outra vez bola na área, o Brasil chegando. Gol! Antônio Carlos bobeou. O gol do Uruguai. Fonseca, número 9. Antônio Carlos, frio. Chegou livre para Salazar, botou na frente. O Uruguai vem chegando. Girou, Fonseca vai pro chão tentando cavar um pênalti.
o juiz não dá o pênalti e vai lá e dá conduta irregular do jogador Fonseca. El arranque de la segunda ronda de eliminatoria fue positivo y revitalizante para Uruguay. Al conseguir una victoria de 4-0 sobre Venezuela, las cosas, aparentemente, empezaron a volver a la normalidad para un equipo que estaba agolizando. Fernando Canazquis fue el autor de los dos primeros goles uruguayos, ambos de cabeza, celebrado por su autor besando la camiseta tras un saque de esquina de Aguilera, y el segundo rematando una falta sacada por Francesco. Después vendrían otros dos tantos más de Uruguay. El 3-0 también de cabeza conseguido por David Cedrés, aprovechando del Inter, sería el autor del definitivo 4-0, con un disparo desde fuera del área que el guardameta José Gómez... En la ciudad de Guayaquil, los uruguayos por fin pudieron sumar otros 2 puntos vitales para seguir con chances de clasificar. Una victoria por la mínima le devolvió la ilusión a toda la hinchada celeste, que veía con mucho pesimismo el andar de Uruguay en la eliminatoria. Notable, espectacular la definición del Principito, demoró una barbaridad en acomodarse Espinosa y después la pelota que entra casi dándole un besito en los primeros 45 minutos. Y ahí está el final del partido. Aquí, Fernando. Cuidado, Hildo, cuidado. Vení. Yo pensé que íbamos a jugar un poquito mejor, pero es un resultado muy bueno que nos permite seguir con la ilusión de ir a Estados Unidos. Un mensaje para Uruguay que nos está viendo en este momento. Que nos siga teniendo fe porque hoy fue un partido muy difícil, una final más. Todavía quedan 2 partidos. Bueno, lo lamento mucho por la expulsión, pero todavía Uruguay tiene oportunidad. Un mensaje para Uruguay que te está viendo en este momento. Y bueno, ¿qué puedo decir? Dejamos todo en la cancha. Este es un gran triunfo para seguir luchando y bueno, para todo el pueblo uruguayo, ¿no? Es un saludo para Uruguay. Decí qué sentís en este momento. La alegría de haber ganado un partido muy difícil. Hay que ahora pensar ya en el domingo, tratar de ganar, que todo el mundo nos venga a ayudar para ganar el domingo. Vamos arriba, Enzo, chao. En el centenario de Montevideo, Uruguay sumó 2 puntos que supieron a oro al derrotar a Bolivia por 2-0. Por un lado, la clasificación boliviana de momento se vio frustrada, pero por otro, Uruguay necesitaba vencer sí o sí a Brasil para clasificar al Mundial. Aquel último partido era una gran final. Francescoli anotó el 1-0 a los 3 minutos. Marcaron a los 23 minutos al aprovechar Ramallo un balón. Uruguay no solo dependía de la victoria, sino que además necesitaba ver de reojo a lo que ocurriría entre bolivianos y ecuatorianos en la ciudad de Guayaquil. Si Bolivia ganaba o empataba ese partido y si Uruguay concedía la victoria a Brasil, era el fin de todo. La última fecha de esas eliminatorias fue frenética. La peor pesadilla para Uruguay en esas eliminatorias se hizo realidad. Una fulminante y demoledora derrota de 2-0 a manos brasileñas dejó de toda posibilidad a la celeste de concretar una nueva clasificación mundialista. Aí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Enviou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário! Lá vai Romário! É gol! Brasil! Uruguay se colocó como tercera del grupo con 10 puntos, estando a 1 de desbancar a Bolivia de los puestos de clasificación. Si alguna vez anticipamos algo fue a raíz del partido entre Uruguay y Ecuador jugado aquí en Montevideo, cuando apenas sí conseguimos un empate en 0 tanto por bando. Ahí dejamos bastante lejos la clasificación para el Mundial. Erramos muchos goles, nos convirtieron goles. Hoy Brasil fue infinitamente superior. Una opaca victoria ante Venezuela en partido disputado en San Cristóbal. El empate 0-0 en el estadio ante Ecuador. Y después la derrota, nada menos que en la altura de La Paz, donde ya quedó tremendamente comprometida la clasificación para el equipo uruguayo. El empate ante Brasil también en el estadio. Y después el cambio de técnico. Maneiro en sustitución de Cubilla. Las cosas mejoraron, pero no alcanzó.
un triunfo ante Venezuela en el Estadio Centenario. Después, la victoria como visitante ante Ecuador y otra victoria más en el Centenario ante Bolivia. Para terminar con la derrota ante Brasil por 2-0 y la eliminación del Campeonato del Mundo. Las cosas se hicieron mal por muchos aspectos. Los problemas a nivel de dirigentes, idas y venidas con respecto a la posición del técnico y los futbolistas que estaban en Italia. Todo eso influyó para que Uruguay no rindiera en la cancha. Y ahí están las consecuencias. El Mundial del 94, Uruguay lo mira por televisión. Esos rotundos fracasos se veían venir gracias a la tremenda inoperancia de los dueños del balón para emprender nuevos proyectos que pudieran darle el mayor rendimiento a Uruguay en instancias como estas. Muchos todavía vivían del maracanazo y mostraron actitudes totalmente reacias ante los cambios. Jamás hubo un proyecto serio de selección y por ende se consumaron estos papelones. Ahora la situación de Uruguay es bastante difícil y solo quedará ver si Alonso logra devolverle la jerarquía de antaño a la celeste. Esta fue la historia de Uruguay rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Sin duda una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, compártanlo con sus amigos, hagámoslo viral, hagamos que YouTube recomiende este canal, recomiende este video para que más gente lo pueda ver, recomiende también el canal de Fabricio para que lo puedan conocer. Ha sido un gran honor poder colaborar con él. Me despido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos vemos a la próxima, cambio y fuera. Uruguay, papá, no nos comemos